Saludo. En esta ocasión vengo a hablarte sobre lo que es el proyecto número 1 del cuadernillo número 5 de Ciencias Sociales, el que tiene como tema tiempo y clima, dos conceptos diferentes. Como estuvimos viendo en clases anteriores, estuvimos estableciendo la diferencia entre tiempo y clima, ya que son dos palabras que son usualmente utilizadas como un sinónimo, pero que no lo son. Ya vimos la diferencia entre ambos. Dice, en esta quincena te proponemos que por unos días te conviertas en un meteorólogo. La propuesta consiste en registrar durante una semana las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para la ciudad o la localidad donde vives, en este caso Santo Domingo. Luego que tú obtengas esa información de la temperatura máxima y la temperatura mínima de una semana completa, entonces vas a poner esos datos obtenidos en un gráfico de barra y vas a calcular la temperatura media pronosticada para ese lugar durante ese periodo. Entonces este proyecto consta de tres partes. Primera parte, la tabla donde muestra la temperatura máxima y la temperatura mínima por día. Segunda parte, el gráfico. Y tercera parte, la tabla donde tú muestras lo que es la media de la temperatura pronosticada. A continuación te muestro cada uno de estos pasos. Introducción al proyecto número 1, primera parte. Esta es la primera parte del proyecto y dice, la propuesta consiste en registrar durante una semana las temperaturas máxima y mínima pronosticadas para la ciudad o localidad donde vives. Como le dije anteriormente, en este caso sería Santo Domingo. Entonces la primera parte lo único que tenemos que hacer es hacer una tabla con los 7 días de la semana y buscar la temperatura máxima y la temperatura mínima. ¿Dónde yo puedo buscar esa información sobre la temperatura máxima y la temperatura mínima? La podemos buscar en el periódico, incluso en la televisión dan programas relacionados a lo que es el pronóstico del tiempo y la forma más fácil internet. Aquí debajo te muestro un pequeñito video donde te muestra cómo buscar la temperatura máxima y la temperatura mínima de una forma fácil. Saludos. En este pequeñito video te voy a mostrar cómo ver la temperatura máxima y la temperatura mínima por día. Ejemplo, en el link que te envié de ONAMED, que es la página oficial de meteorología de nuestro país. Entonces vamos donde dice pronóstico, le damos donde dice ver más. Cuando le damos donde dice ver más, simplemente nos damos cuenta que hoy es lunes 7 de junio y ahí está de cuándo a cuándo es válido. Deslizamos hacia abajo. Cuando deslizamos hacia abajo, va a decir Gran Santo Domingo. Y ahí va a estar la temperatura máxima y la temperatura mínima. Como le dije, de temperatura máxima solamente quiero un número y de temperatura mínima un número. ¿Cómo yo lo hago? Dice temperatura máxima entre 30 y 32. Para yo saber el promedio de la temperatura máxima, lo que hago es que sumo 30 más 32 y lo divido entre 2, que serían 31. Entonces ya yo tengo que la temperatura máxima del lunes es 31. La temperatura mínima me dice 21 y 23. Lo mismo, yo quiero un solo número de esos dos. Entonces lo que hago es que lo sumo. 21 más 23 son 44. Dividido entre 2 serían 22. Entonces la temperatura mínima serían 22. Y lo registro en la tabla que yo le envié, en la tabla que está en la página 25. El lunes, temperatura mínima sería de 22. Temperatura máxima sería de 31. Luego usted entra en el día de mañana, baja de nuevo aquí y le va a aparecer la temperatura mínima y temperatura máxima de ese día. Esa es una forma de hacerlo. También si usted quiere ir, ejemplo, directamente a Google, usted escribe tiempo en Santo Domingo y le va a aparecer. Aquí debajo dice que es Monday, de lunes. Aquí le va a aparecer la temperatura máxima, dice 27, temperatura mínima 22. Y continúa con Marte, temperatura máxima 29, temperatura mínima 22. Y así sucesivamente hasta el domingo. Ahí, si usted desea hacerla toda de una vez, también puede ir directamente a Google. Aunque yo les recomiendo que utilicen la página de ONAMED, ya que esa es la página oficial. Cualquier cosa me dejan saber de forma. Una vez tengamos lo que son la temperatura mínima y la temperatura máxima por día, como se muestra en el video, entonces podemos proseguir a hacer nuestra tabla. Haríamos una tabla como esta. Esa tabla se encuentra en la página
25 de su cuadernillo para si quieren tomarla de referencia. Le dije en clases anteriores que la pueden hacer de forma digital o si desean en una hoja de maquinilla donde la hagan con una regla y quede bien bonita. Una vez hagamos nuestra tabla con la información correspondiente, ciudad de, ponemos un pequeño cuadrito donde vamos a poner los días de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, o si desean pueden comenzar con lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Luego un apartado para lo que es la temperatura mínima pronosticada y luego otro apartado para lo que es la temperatura máxima pronosticada. Una vez yo tenga esta tabla completa, entonces puedo seguir a lo que es completar o llenar la misma. Lo primero que pongo es ciudad de, pongo Santo Domingo. Todos vamos a tener Santo Domingo en esta parte. Luego temperatura mínima pronosticada para el domingo, según lo que yo busqué, como me mostró el video, 23 grados Celsius. La máxima sería 31. Para el lunes, 22 mínima, máxima 27. Para el martes, 22 mínima, máxima 29. Para el miércoles, 22 mínima, máxima 29. Para el jueves, 22 mínima, máxima 29. Para el viernes, mínima 23, máxima 32. Para el sábado, mínima 23, máxima 29. Una vez yo tenga esta tabla completa, con lo que es la temperatura mínima y la temperatura máxima, como se muestra ahí, entonces ya yo he hecho la primera parte del proyecto. Es importante decirle que no me pueden copiar esa información tal y como está ahí, ya que eso es simplemente un ejemplo. Una vez tengamos esta tabla completa, es la primera parte del proyecto, esto hay que subirlo a Classroom. Y luego entonces podemos proseguir a hacer lo que es la segunda parte. Introducción al proyecto número 1, segunda parte. En esta parte me dice, luego volcará los datos obtenidos en un gráfico de barra. O sea, después de haber terminado la tabla con la temperatura máxima y la temperatura mínima, entonces yo puedo proseguir a hacer lo que es la segunda parte del proyecto, que me dice que lo único que tengo que hacer es un gráfico de barra con esos datos obtenidos. Vamos a ver cómo hacerlo. Una vez tengamos la tabla completa con la temperatura mínima y la temperatura máxima por día, entonces luego lo que tenemos que hacer es representar esos datos en un gráfico de barra. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que ponemos son los dos ejes. El eje de la Y de forma vertical y el eje de la X de forma horizontal. Una vez tengamos nuestros dos ejes bien derechito, entonces lo que proseguimos es a poner la información de nuestro gráfico. Título, temperatura en Santo Domingo durante la semana del 7 al 13 de junio. Ese va a ser mi título. Luego en el eje de la X, de forma horizontal, pongo los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y luego en el eje de la Y, de forma vertical, entonces pongo lo que son los números que van a representar la temperatura. En este caso yo lo puse de 5 en 5 para no ocupar mucho espacio. Una vez yo tenga esta información, entonces prosigo a lo que es representar los datos obtenidos. Yo dije que para el lunes la temperatura mínima era de 22. Entonces mi gráfico sube hasta donde se supone que estaría el 22. La temperatura máxima para el lunes es de 27, entonces mi gráfico sube hasta el 27. Si se dan cuenta, cada día de la semana debe de tener dos gráficos, uno con la temperatura mínima y uno con la temperatura máxima. Luego hago lo mismo con los demás días de la semana. Una vez yo haya completado todos los días de la semana con la temperatura máxima y la temperatura mínima, esta información es la misma información que yo tengo en la tabla, simplemente representada en un gráfico de barra. Una vez tengamos este gráfico de barra, ya tenemos realizada la segunda parte del proyecto. Vuelvo y repito, el gráfico de barra no es nada más que la representación de los datos que usted tiene en la tabla anterior, ponerlo en un gráfico de barra como este que está aquí. Como en la parte anterior, le digo de nuevo, no pueden copiar este gráfico de barra exactamente como lo ven aquí, ya que es simplemente un ejemplo. Introducción al proyecto número 1, tercera parte. Aquí nos dice, cuando hayas terminado el gráfico, calcula la temperatura media pronosticada para cada día. Para hacer esto,
debe de sumar la temperatura mínima y máxima pronosticada y dividirlo entre 2. ¿Qué nos está diciendo esto? Que ahora, una vez ya yo haya terminado mi gráfico, entonces tomando en cuenta la tabla anterior, voy a buscar lo que es la temperatura media. Y para obtenerlo es bien sencillo, solamente sumo temperatura máxima más temperatura mínima dividido entre 2. Lo que me dé, ese es el promedio, para la temperatura promedio para ese día. Vamos a ver cómo hacerlo. Lo primero que debemos de hacer es una pequeñita tabla como esta. Esta tabla también se encuentra en la página 25 de su cuadernillo por si quiere tomarla como referencia. Hacemos una tabla más sencilla, esta ponemos solamente los días de la semana y un apartado que dice temperaturas medias pronosticadas. Vuelvo y repito, para yo saber esta temperatura media pronosticada, debo de fijarme de la tabla anterior, de la tabla que yo hice anteriormente. ¿Cómo lo hago? Observo la tabla, esa es la tabla que hicimos anteriormente, y para obtenerla dijimos que debemos de sumar la temperatura máxima o la temperatura mínima con la temperatura máxima del domingo, ejemplo. 23 más 31 son 54. Luego ese 54 lo dividimos entre 2. Lo que me dé, entonces lo pongo aquí, que sería 27. Continúo igual con lunes. 22 más 27 dividido entre 2 serían 25. Luego el martes, 22 más 29 dividido entre 2 serían 26. El miércoles, 22 más 29 dividido entre 2, 26. Lo mismo para el jueves, 22 más 29, 26. Y el viernes, 23 más 32 serían 28. Y 33 más 29 dividido entre 2 serían 26. Entonces, esta tabla que está aquí debajo es la tercera parte del proyecto. Esta es la temperatura media y vuelvo y repito, es fácil de obtenerla. Lo único que hacemos es que sumamos temperatura mínima, temperatura máxima, dividido entre 2. Lo que no dé, entonces lo ponemos en esta tabla. Esta tabla es la tercera parte de su proyecto. Vuelvo y les repito lo que le he dicho anteriormente. No me pueden poner esa misma información, ya que es simplemente un ejemplo. Entonces tenemos las tres partes del proyecto. Primera parte, la tabla donde se nos muestra la temperatura mínima y temperatura máxima. Segunda parte, el gráfico de barra. Y tercera parte, lo que es las temperaturas medias pronosticadas, que es este gráfico que le presento aquí, o esta tabla que le presento aquí. Espero hayan entendido y muchas gracias. Por último, una pregunta que quizás usted se hará, pero ¿qué información yo debo de subir a Classroom? A Classroom vamos a subir lo que es la tabla donde muestra la temperatura mínima y la temperatura máxima pronosticada, una vez completada. Esa tabla hay que subirla a Classroom. También tenemos que subir el gráfico de barra, que es relacionado a esa misma información. Eso hay que subirlo de forma individual. O sea, un apartado está para lo que es la tabla y otro apartado para lo que es el gráfico. Esas dos partes deben de subirla a más tardar el próximo lunes 14 del mes de junio. Luego que subamos esa parte, entonces tenemos hasta el miércoles para subir la tercera parte, que es la temperatura media pronosticada. Esas son las tres partes que debemos de subir a Classroom y ese es el proyecto número 1. El proyecto número 1 consta de estas tres partes. Cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer de forma privada. Muchas gracias de nuevo.